que no son todos forjadores, entonces vamos a usar una terminología más básica y, bueno, y llevarlo por ahí a cosas más caseritas, ¿no? A templar de formas más sencillas. La idea más o menos es desmitificar un poco y ver cuáles son los procesos que intervienen cuando nosotros templamos y hacemos todos los procesos que usamos específicamente para hacer cuchillos, y lograr entender, porque hasta hace no mucho tiempo era un gran misticismo, o sea, había un gran secreto acerca de las técnicas de temple y demás. Es algo, o sea, es algo muy científico, bastante complejo, pero la idea es acercarlo a que la gente pueda entender más o menos cuáles son los procesos que pasan al hacer un temple, o qué procesos tiene un cuchillo, por ejemplo, cuando lo tenemos en la mano, por qué procesos pasó, y más o menos entenderlo para saber, en caso de que queramos, ahondar un poquito más sobre el tema. Primero, lo que nos vamos a basar en la charla son en estos tres conceptos. Bueno, acero, como dijo Diego, es una solución de hierro y carbono. Alotropía es una característica de ciertos elementos o sus propiedades físicas y químicas que posean estructuras atómicas o moleculares diferentes en un mismo material. La alotropía es una propiedad del hierro y del acero que hace que cambie la estructura cristalina según cambia la temperatura. Eso nosotros lo vamos a usar en todos los tratamientos térmicos. O sea, sigue siendo hierro, es como... Es como el carbón con el diamante, que el carbón y el diamante todos son en base a carbono, pero dependiendo de la estructura molecular, uno es carbón y el otro es diamante. Sí, podríamos decir que es muy parecido a eso, sí. Con varias cosas en el medio, pero sí, es muy parecido a eso. O sea, sigue siendo acero, nada más que nosotros, al cambiarle la temperatura, tiene unas ciertas modificaciones del acero que nosotros la vamos a aprovechar para poder modificar alguna de las propiedades. Y bueno, tratamientos térmicos son procesos en los cuales, mediante una sucesión de operaciones de calentamiento y enfriamiento, se modifican las propiedades mecánicas del material, especialmente dureza, resistencia, tenacidad y maquinabilidad. En estos procesos, esto es fundamental, no se modifica la constitución química, sí las propiedades. ¿Sí? Acá tenemos el gráfico. Ahí tenemos un diagrama de hierro-carbono. Es una parte bastante importante. Acá podemos ver los distintos componentes que estuvo mencionando Diego. Y cuando no sé quién preguntaba que estaban todos dentro del mismo acero. Acá, por ejemplo, tenemos el diagrama copiarlo, bueno, acá tenemos el diagrama. Este eje es el contenido de carbono en porcentaje. Este eje indica los grados. Nosotros tenemos desde el hierro puro, que sería 0, con 0 contenido de carbono, hasta un 2% o más, que sería el 2%, serían 2 y algo, sería el límite de los aceros. A partir de un 2% ya se considera fundición. Tiene tanta cantidad de carbono que ya no se considera acero y tiene otro comportamiento. Acá podemos verlo. O sea, nosotros, la idea de este diagrama es ver cómo se comporta el acero que nosotros tenemos frente a la temperatura y cuáles son los cambios que se producen. Diego recién nombró distintos tipos de acero según el contenido de carbono. Los tenemos acá abajo. Los hipoeutectoides son aceros con un contenido de carbono inferior al 0,8%. Los aceros eutectoides son los aceros con un contenido de carbono de 0,8%. Subiendo el contenido de carbono tenemos los aceros hipereutectoides, que son estos de acá. Nosotros generalmente, cuando hacemos un cuchillo, una herramienta, muchas veces generalmente cuando uno empieza reciclando.
porque empieza agarrando por ahí las cosas que tiene a mano, leyó en internet que los elásticos de Forte es lo mejor del mundo para hacer aceros, para hacer cuchillos, para hacer herramientas. Y dentro de eso por ahí tenemos, hay mucho azar, hay muchas cosas por ahí que se dicen que por ahí no lo podemos encontrar en el trabajo. Lo ideal es siempre, cuando nosotros vamos a trabajar un acero, es saber exactamente qué tipo de acero es. Lo que nosotros necesitamos saber es dónde, en un principio, dónde estaría el acero que nosotros tenemos. Un 1045 lo podemos encontrar por acá. Si yo subo a la temperatura un 1045, vamos a llegar acá. En este diagrama, nosotros, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Nosotros, como dijo Diego, nosotros para templar necesitamos llegar a la parte austenita, en que el hierro y el carbono se transforman en austenita. Nosotros, si según el acero que tenemos, esta curva, esta línea, puede variar. Nosotros, sabiendo exactamente lo que tenemos, podemos ubicarlo acá y saber a qué temperatura empieza la transformación de la austenita. Después lo vamos a volver a... Lo vamos a dibujar acá en caso de ser necesario. Vamos a... Estos son los tratamientos que por lo menos nosotros vamos a expresar o explicar o tratar de desarrollar. Estos 4. Y sus distintas formas de llevar a cabo. Normalizado, recocido, temple y revenido. Bueno, normalizado. Estas son imágenes por ahí gráficas, no tienen tanto contenido. Cuando hago el normalizado, las propiedades, entonces más importante que, o sea, el objetivo es aliviar tensiones de procesos previos, como el laminado y el forjado, afina el grano del acero, prepara la pieza para posteriores procesos, maquinado, temple, dejándola en un estado normal. O sea, con el normalizado nosotros lo que buscamos es volver al acero al estado en que lo teníamos cuando lo compramos en la acería, a un estado óptimo para trabajar. Yo tengo una pregunta sobre eso. Sí. ¿Cuántas veces conviene normalizar? Porque viste que todo el mundo te dice 1, 2, 5, qué sé yo, eso es como que depende del tipo de acero, me imagino, pero... ¿Con qué estás trabajando? Ponele... ¿Qué vas a normalizar? Es lo primero que te... O O sea, ¿qué tratamiento previo le hiciste? Un forjamos. Ponele ahora, estábamos haciendo un cuchillito, ahora con nosotros lo normalizamos 2 veces hoy. ¿Por qué? Creo que ninguno de los dos sabemos. No. Mirá, con un normalizado estaría bien. Si vos, depende de los procesos que vos lo sometiste al acero. Porque había quedado un poco cruzadito, ¿te acordás? Sí. Entonces lo volvimos a enderezar y hicimos otro normalizador. ¿Qué era eso que habías tenido vos? ¿Qué acero era? Y era supuestamente 1045. Bueno, a menos que vos te hayas pasado mucho en la temperatura, que hayas estado cerca, por ejemplo, de la temperatura de caldeo, que por ahí podrías hacerle más de un normalizado, con un normalizado tendría que estar bien. Si es un 1045 no tiene mucha cantidad de carbono, yo te diría que con un normalizado estás. O sea, la idea del normalizado es, si yo le someto al acero a un trabajo de forja, de deformación plástica, ese tipo de deformación no es exactamente igual sobre toda la pieza. Yo a veces apoyo la pieza caliente sobre el yunque que está frío, una parte se enfría, por ahí, no sé, deformo más de un lado que del otro. Quedan tensiones después de ese trabajo, que lo que yo tengo que hacer es volver a homogeneizar la estructura del acero. Volver a que todo esté a la misma dureza y que no tenga tensiones. ¿Y se cambia el grano si no lo normalizás? Si vos lo trabajaste con mucha temperatura, vas a agrandar el grano. Lo ideal es que con el normalizado afinas el grano. Bueno, el procedimiento, ya se lo hicieron hoy, ya saben, se calienta la pieza por encima de la temperatura crítica y luego se deja enfriar al aire.
premios, siempre el fundamento, ven que siempre se repite, es aliviar tensiones, aliviar tensiones. Afinamos más el grano aún y prepara la pieza también de nuevo para maquinar y para templar. Pero esta vez la dejamos más blando que normalizado. Capaz habría que aclarar que muchas veces la diferencia entre el normalizado y el recocido tiene que ver cómo se enfrían las piezas. Claro, Sí, está. acá abajo. Ah, ahí está. Se calienta. Dale, dale. Perdón por el meterme. Ahí calentamos la pieza igual que el otro por encima de la temperatura crítica y luego se deja enfriar lentamente. Lo podemos hacer en un medio aislante térmico o dentro del horno. En un aislante térmico por ahí se ve muchas veces en YouTube o en videos que forjan una pieza y la dejan dentro de un balde con vermiculita, con ceniza o con cal. La idea es quitarle todo el aire que tiene, el oxígeno, y dejarlo en un medio aislante para que se vaya enfriando, para que vaya perdiendo la temperatura lo más lentamente posible. Pero no es como, no se cementa un poco ahí. No porque no le estás entregando nada que aporte al acero, no. Lo ideal es calentar la pieza, o sea, vos estás trabajando, calentás la pieza y después la volvés, la dejás enfriar. En el caso de forjar, generalmente forjamos y cuando está terminado volvemos a calentar la pieza y le dejamos enfriar lentamente. No después de un trabajo de forjado, cuando ya bajó la temperatura y tiene tensiones, sino que la volvemos a calentar y la dejamos enfriar lentamente. Es lo mismo que el normalizado, nada más que el enfriamiento más lento hace que sea mucho más blanda la estructura final. Muchas veces cuando forjamos, si no tenemos en cuenta esos procesos, suele pasar que, por ejemplo, forjamos una pieza, la dejamos enfriar, no nos descuidamos mucho y después cuando queremos desbastar, cuando queremos taladrar, no podemos hacer. Pasa mucho con el 5160, que empezamos a taladrar los primeros 2 milímetros, viene re bien, la mecha está cortando bien y llega a un punto en que te encontrás con una parte dura que parece, no sé, diamante, no sé, es algo que no, y la mecha empieza, y no hay forma. Para solucionar esos temas lo que tenemos que hacer generalmente es porque quedaron tensiones, quedaron carburos, quedaron núcleos duros dentro del acero, se utiliza un normalizado. Calentamos la pieza y la dejamos enfriar lentamente. Después de eso, donde la mecha no podía cortar el material, tiene que poder hacerlo. Es una forma de solucionar esos errores o esas cosas que quedaron pendientes. También el normalizado y el recocido se utilizan previos al temple, siempre, para aliviar tensiones. Nosotros cuando templamos tenemos el acero a mucha temperatura y hasta que se enfría sigue siendo muy plástico, es muy deformable. Si tiene tensiones se puede llegar a doblar, pueden haber cosas, movimientos indeseables en la pieza. Estos tratamientos lo que hacen es aliviar todas las tensiones y todo lo que tenga la pieza para que el tratamiento térmico sea el ideal, que no tengamos sorpresas. Templado, que es la pregunta de muchos y de todos. Aumenta la dureza y la resistencia mecánica, disminuye la tenacidad, o sea, aumenta la fragilidad. Como saben, se puede llegar a parecer muy débil, ¿no? Uno de los procedimientos para templar es calentar la pieza en el horno hasta
Inclusive el aire. Ahora volvemos al diagrama de hierro-carbono que teníamos en un principio. Esto es temperatura en grados Celsius. Este es el porcentaje de carbono. Pone 100, 200, 300, hasta acá hay 770, 727. En la tabla esta decía 723 grados. O como dijo Diego, 770. Lo que pasa es que Diego usa por ahí aceros de más contenido de carbono. Este es el diagrama del hierro-carbono. Acá tenemos 0% de carbono. Y acá tenemos poner 8, 9, 10. 1% hasta llegar al 2%. Nosotros acá, esta es la zona de austenización. El hierro y el acero tienen una estructura cristalina que podríamos decir que es esta. El hierro a temperatura ambiente o el acero está de esta forma. Puede tener una molécula de carbono que generalmente está en este punto. Este sería el hierro alfa. ¿Cómo es alfa? Hierro alfa. Hierro alfa. Nosotros cuando subimos la temperatura, vamos a tomar acá el 0,8 que son los aceros eutectoides. A partir de este punto comienza un cambio. Este es el punto de Curie, donde el acero pierde el magnetismo. Nosotros cuando calentamos algo, lo que le estamos dando es más movimiento molecular. Llega un punto en que las moléculas, los átomos, tienen tanto movimiento que dejan de estar atraídos por el imán. O sea, tienen tanta excitación entre sí que el imán no los atrae. Es un punto de referencia por ahí si estamos forjando, si tenemos que templar en los peores medios posibles, que sería en una plaza con un montón de luz. No podemos ver la temperatura que tenemos. Muchas veces los herreros o gente que trabaja con herramientas o sin muchos materiales, se guía solamente con el color para poder saber en qué momento templar la pieza. Esta sería una de las peores condiciones porque hay mucho sol, no puedes distinguir los distintos tonos del acero. Una herramienta que se puede utilizar es tener un imán y probar con el imán a ver qué sucede con la pieza. Si el imán no pega, quiere decir que estás por arriba de esta zona. Es un buen indicativo, ya reitero de vuelta, es la peor condición de que podemos llegar a templar algo. Es un indicativo que estamos entrando a esta zona. Entonces dijimos que el hierro, el hierro alfa tiene esta estructura. A medida que nosotros entramos en esta zona de austenización, el hierro, las moléculas de hierro se hacen permeables y hacen que el carbono pueda ingresar dentro de este cubo y que empiece a ocupar
lugares en los laterales. Yo tenía esto y el carbono, si es que hay carbono dentro del acero, si es que hay buena cantidad de carbono, el carbono va a empezar a tomar estos lugares. Y se va a formar una estructura cristalina que es la de la austenita. Es una estructura que no es estable a temperatura ambiente. O sea, se da solamente en esta temperatura. Yo lo que hago cuando templo, levanto la temperatura, espero que se dé esta fase de austenización, que las moléculas de hierro se conviertan en austenita, y lo que hacemos es enfriarlo bruscamente, quitarle temperatura. Si yo lo dejo enfriar lentamente, esta permeabilidad que tenía, al bajar la temperatura, los átomos de carbono el cubo este va a empezar a rechazar átomos de carbono y van a volver a formarse en otra estructura. Si yo lo dejo enfriar, esto vuelve al estado normal que tenía a temperatura ambiente y se separa, podríamos decirlo. Es lo que nosotros usamos cuando hacemos el normalizado y el recocido. Fíjense que decían, en el normalizado y el recocido, por encima de la temperatura crítica. La temperatura crítica es esta, la austenización. Nosotros, al hacer que pase de un estado al otro, ese movimiento hace que las tensiones que tenía se liberen, es como que se reacomoda el acero. Pero en este caso nosotros queremos templar. Lo que hacemos es enfriarlo bruscamente y no le damos tiempo a que esto se vuelva a reacomodar. Y queda una estructura con los átomos de carbono dentro de la estructura esta del cubo de hierro. Esa estructura es la de la martensita. Si nosotros no llegamos a tener austenita, no llegamos al punto de austenización, nunca vamos a lograr la martensita. O sea, de la austenita vamos a la martensita. Así que si queremos templar y nos quedamos acá, en este punto, nunca vamos a lograr el cambio de la estructura del acero. Lo vamos a enfriar, alguna parte puede llegar a tomar dureza en algún punto, pero no va a ser un cambio de toda la estructura. Tengan en cuenta que el acero es una solución en estado sólido. Tarda bastante tiempo en realizarse los cambios estructurales y los cambios cristalinos. Por eso es que hay revenidos que se tienen que hacer en 2 horas. Los procesos son mucho más largos. O sea, todo el cambio de la masa se tiene que dar en toda la estructura. Y lleva generalmente más tiempo que, por ejemplo, que un medio líquido. Muchas veces, en la calle, en las ferias y demás, nosotros escuchamos que hay gente que templa calentando el acero al rojo y metiéndolo en la tierra, calentando al rojo, no sé, y metiendo el cuchillo dentro de una penca. Alguna de las cosas que yo he escuchado. Y que gente, apuntando para el norte, siempre. Hay un montón de mitos, de creencias y demás que sabiendo esto no tienen ningún asidero. Lo del templado en la tierra, los que fabrican cuchillos en lugares fríos, donde hay nieve, que por ahí no tienen agua líquida a mano, sí enfrían la hoja en la tierra, porque la tierra no está a temperatura, sino que está congelada. Bueno, entonces, claro, ahí tenés una gran excepción. Claro, pero lo de la tierra, por ahí el mito viene, porque
porque en algún lugar se puede haber visto gente templando la Tierra de lugares muy fríos donde lográs bajar la temperatura a la velocidad necesaria para que se transforme. Pero lo de la Tierra sí existe. Bueno, Al norte, siempre apuntando al norte. Haciendo esa excepción de que tiene que estar con nieve y congelado todo, sí lo podemos hacer, o sea, sí Tiene podría mucha ser agua, válido. mucha agua la tierra ahí. Se casa también. No es lo ideal, No. pero es una de las cosas que pasa. Bueno, pero la persona que me lo dijo era de Santiago del Estero, así que imagínate la temperatura que puede tener la Tierra en Santiago del Estero. Alto recocido. Sí, recocido. Entonces, la idea siempre es llegar a esta zona de austerización para después, haciéndole el temple, llegar a la estructura de la martencita. Según cómo lo enfriemos, va a ser según el tipo de acero que tengamos, va a ser la elección del medio de temple que nosotros tengamos que hacer. Según lo que tengamos, lo ideal es siempre, bueno, hacerlo lo más adecuado para cada acero. Una de las más usadas y demás y más nombradas es el agua y las soluciones acuosas. Es el medio más rápido de enfriamiento, el más económico y antiguo. Se utilizan sales para aumentar el punto de ebullición y las piezas se agitan dentro del agua para eliminar las burbujas de vapor. Este tipo de temple se puede usar, y no es lo recomendable, pero se puede usar en aceros de baja aleación. Diego, los aceros simples, dijiste que eran... yo le digo aceros básicos. Aceros básicos, sí, son aceros básicos. Es solamente hierro y carbono, no tiene ningún otro aliante. Una consulta, ¿el pH del agua varía? ¿Tiene alguna influencia sobre...? Depende de la cantidad, o sea, depende del metal que posea para que tenga una determinada dureza, depende de pH. Pero normalmente el agua de la canilla sale en 7,2, que es prácticamente neutro. Pero si el pH ácido tiene alguna Y influencia. puede ser que afecte, Desconozco. Los medios- Puede afectar, pero... Los medios de temple siempre tratan de ser, en cierto modo, puros, porque el enfriamiento tiene que ser homogéneo. Entonces vos no podés estar ahí probando a ver si esto anda o no anda. O sea, tiene que ver, Sí. tiene que ver no tanto con la composición química del pH, sino con que no tenga otro elemento que perturbe las propiedades coligativas. O sea que hay un tema ahí que nombramos que son las burbujas. En la evolución del medio, por arriba o por abajo, se forman muchas burbujas alrededor de la pieza que vos estás tratando de enfriar, y esas burbujas tienen una gran influencia en la velocidad de enfriado. Incluso se le puede agregar al agua jabón o algo que actúe sobre la tensión superficial de las burbujas para que sean mínimas las burbujas. Por eso el pH por ahí no tiene que ver, pero sí como dijo Diego, tiene que ver con cuál es lo que vos ponés o lo que está alterando el pH del agua por el tamaño de la burbuja. La idea de lo que le vamos a agregar al agua es aumentar el punto de ebullición y tratar de que las burbujas que se formen sean lo más chicas posible y no nos perturbe el enfriamiento. La idea del templado, el mejor procedimiento sería que el enfriamiento sea lo más parejo posible. Si yo pongo una hoja a 800 grados en el agua toma calor muy rápidamente, pero cuando llega a los 100 grados estás en punto de ebullición y se empieza a formar vapor. El vapor ese, mientras sube, te está aislando una parte del acero del agua que lo rodea. Y esa parte donde mientras la burbuja está ahí o está subiendo, no se está enfriando. Y otras partes sí. Es bastante complicado, requiere bastante experiencia por ese tipo de reacciones. Lo que nosotros le agregamos al agua
es para controlar la formación de los gases. Puede ser que tengas zonas de dureza en un punto y en otro punto no por la incidencia de las burbujas del vapor. Por eso también que siempre que vean que templan en agua, en general se mete la pieza al agua, se mueve vigorosamente para que la pieza esté todo el tiempo en contacto con agua líquida y no con agua en forma de vapor. Lo ideal también es, por ejemplo, cuando hacemos martillos con algún acero que es templable en agua o herramientas, es mover mucho la pieza y agitarla muy rápido para romper esas burbujas y para tratar de que se enfríe lo más parejo posible.